Amén, gloria al Señor, queridos hermanos y hermanas. Es un placer de verdad para mí que pueda compartir esta noche la palabra del Señor. Oh Señor Jesús, ponemos este tiempo en ti, Señor. Queremos que sea tú el que pueda fluir a través, Señor, de tu palabra, Señor Jesús. Me pongo en tus manos, Señor. No quiero hablar mis propias palabras, sino tus palabras, Señor. Señor Jesús, te amamos. Muchas gracias, hermano Valentín, y todos los hermanos que estén escuchando, de poderme dar la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Y para mí la verdad que es un privilegio el poder liberar lo que hay en el corazón del Señor. Dios tiene un deseo, Él tiene un plan, Él tiene un propósito, y ese propósito Él quiere cumplirlo con cada uno de nosotros. Y qué maravilloso de que en esta noche nosotros podemos tener nuestro corazón abierto, ensanchado para recibir su palabra. Hermano, no es cualquier palabra la que Dios quiere traer. Él quiere hablarnos en esta noche en cuanto a su encarnación. ¿Cuál fue el propósito de que Él fue encarnado? El Dios Todopoderoso, Él se encarnó. Hermano, esta palabra tiene que hacernos temblar, tiene que hacer remover nuestro corazón. ¿Cuál fue realmente el deseo del corazón de Dios? De encarnarse. El Dios Todopoderoso, imagínate, dejó su gloria, lo dejó todo, para engendrarse en el vientre de una mujer. Dice que el Espíritu se engendró en María, para que diera a luz a este hombre Jesús, al Dios encarnado, al Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero el propósito de su encarnación era no solamente el ser el Dios con nosotros, su meta, su deseo, su intención desde un principio era el ser el Dios no con nosotros, sino dentro de nosotros. Es maravilloso de que en esta noche nosotros podamos realmente disfrutar de esta realidad. Dice que esta encarnación es un tema muy importante de la encarnación. Para que nosotros podamos comprender la importancia de la encarnación, necesitamos ver el propósito del hombre. Imaginaros yo esta noche que os hago una pregunta. ¿Por qué se encarnó Dios? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Qué responderías tú? Podemos decir que Él vino a morir por nosotros, que Él vino a rescatarnos, Él vino porque estábamos perdidos, estábamos muertos, estábamos sin esperanza y estábamos sin Dios en el mundo, como dice la palabra. Éramos pecadores. Señor Jesús, sí, es verdad, todo eso es verdad, pero el aspecto principal realmente de su encarnación, la razón del por qué Dios se hizo un hombre, Él fue encarnado para ser un hombre. Hermanos, el hombre es tan precioso en el plan y tan importante en la creación de Dios. Es maravilloso, de verdad. Nosotros tenemos que leer de nuevo Génesis 1 para darnos cuenta realmente lo importante que es la creación del hombre. Dios se hizo hombre para cumplir su propósito con el hombre. Hermano, por favor, dejadme que repita esto de nuevo. Dios se hizo un hombre para cumplir su propósito con el hombre. Señor Jesús, en Génesis 1, cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó de una forma muy especial. Dios no creó una raza, sino Él creó un hombre a su imagen. ¿Te imaginas? Señor Jesús, esto es maravilloso, hermano.
Dios creó al hombre a su imagen. Cuando Dios creó a los animales, a los pájaros, a los peces, aún a las plantas, dice la palabra que Él lo creó todo conforme a su género y conforme a su especie. Los perros según su especie, los pájaros según su especie, los peces según su especie. Maravilloso. Perdonadme, pero como me dijo el hermano, voy a cortar y vuelvo. Estoy otra vez de nuevo por aquí. Maravilloso. Cuando Él creó todas las cosas, dice que todo lo creó, dice según su género y según su especie. Pero, escucha esta palabra, en cuanto al hombre, en Génesis 1:26 dijo, entonces dijo Dios, hagamos. Oh, ¿te imaginas esto, hermano? Algo maravilloso. El hombre no es cualquier cosa. Los peces, las aves, los reptiles, las plantas, todo fue según su género y según su especie. Pero qué maravilloso que cuando Dios llegó a la creación del hombre, dice, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién es el animal que se arrastra sobre toda la tierra? Aún la serpiente, los escorpiones. Hoy Dios todo lo ha puesto bajo nuestros pies, para que nosotros nos enseñoreemos. Y Él quiere recobrar lo que Él había hecho desde un principio. Fijaros en la palabra cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos. Está hablando ahí en plural. Varios, hagamos. Al hombre a nuestra. Es algo maravilloso el poder ver esto. La Trinidad Divina estaba teniendo una comunión. Estaban teniendo como una conferencia diciendo lo que había en el corazón de Dios. Y cuando digo la Trinidad Divina, no digo tres personas distintas, no. Hay una sola persona. Dios es uno. Ahora, en función, son tres. Porque Dios vino en el Hijo, y el Hijo vivió ese vivir humano, fue a la cruz, murió, resucitó, y dice la palabra que fue hecho el Espíritu vivificante. Si te das cuenta, no son tres personas, es una, pero en función son, digamos, distintas, porque Dios envió al Hijo. Pero el Hijo no vino solo. Jesús dijo, yo no estoy solo, el que me envió conmigo está. ¿No es esto maravilloso, hermano? Es tremendo, de verdad. Esto tenemos que disfrutarlo, tenemos que vivirlo. Hoy no podemos vivir una vida cristiana raquítica, miserable. El Dios viviente, hermanos y hermanas, está dentro de nosotros. Entonces dijo, hagamos, pero fíjate el versículo 27, Él ahí da una claridad y ya no habla en plural, sino en singular. Mira cómo dice, y creó Dios. Antes dijo, hagamos al hombre a nuestra, pero el 27, ahí hubo esa comunión íntima entre esa Trinidad Divina, de acuerdo, unánime, y en lo que Dios desea, como cuando Jesús oró en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando dijo, la gloria que me diste, Padre, yo les he dado a ellos, para que ellos sean uno, así como tú y yo. ¿Te das cuenta? Mira, así como tú y yo somos uno, que ellos, hermano, nosotros, dice, para que ellos sean uno en nosotros. Maravilloso, Dios nos hizo parte de su creación. Pero claro, el hombre ahí le falló, pero por eso vino Cristo a la encarnación, para cumplir el propósito y el plan de Dios, y vino como un hombre. Leo el 27,
y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice, varón y hembra los creó. Así que los que hay diciendo por ahí a voz de que hombre y hombre y mujer, no, varón y hembra. Cuando los discípulos y los fariseos y los escribas quisieron tentar a Jesús preguntándole que si podía haber divorcio, que si podía haber esto, dice, y le dijeron, pero mira, Moisés dijo que sí, dio permiso. Entonces le dijo Jesús, sí, por la dureza de vuestro corazón. Pero escucha lo que termina diciendo el Señor Jesús, pero en el principio no era así. Así que nosotros necesitamos volver al principio, a lo que había en el corazón de Dios. Señor Jesús, y algo maravilloso, hermano, su deseo era hacernos sus hijos. Esto es muy profundo, decimos muy ligeramente. Hoy los creyentes, los cristianos, somos hijos de Dios. ¿Sabes lo que estás diciendo cuando tú estás diciendo que eres hijo de Dios? A Jesús lo procuraban matarlo, porque decía que Dios era su Padre. Porque decir que era su Padre era decir ser igual a Dios. Hermano, por eso en esta noche yo quisiera compartir esta encarnación. Y esta no es cualquier cosa, no es cualquier palabra. Él quiere hacernos sus hijos con su propia vida, con su naturaleza divina dentro de nosotros. En Efesios, si tú lees en el capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y sin mancha delante de Él, en amor. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él te seleccionó, Él te marcó, Él te eligió y te dijo, tú, Valentín, tú, Cristóbal, tú, Paco. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, apartados, sin mancha delante de Dios. Es maravilloso. Pero dice el versículo 5, el versículo 5 comienza diciendo, predestinándonos. Predestinándonos, yo no voy a decir lo que dice la Reina Valera, capítulo 1, versículo 5, porque en el original griego podéis verlo, y no dice adoptado, dice filiado, como diciendo que somos hijos legítimos de Dios, porque tenemos su vida y su naturaleza. Yo no aborrezco ni digo nada en cuanto a la adopción, porque yo en mi propia carne, un cuñado, mi cuñada, tienen una hija adoptada, y aún te digo, yo muchas veces pienso, la quiere más que incluso como si la hubiese parido, ¿no? Pero te digo una cosa, pero no tiene su gene, pero tiene los mismos derechos, pero el propósito de Dios de que nosotros tuviésemos su vida, su naturaleza y fuimos engendrados por Él, es porque Él quiere conformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero os leo el versículo 5 de Efesios. Dice, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo, dice, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Es decir, el beneplácito de Dios, el beneplácito de nuestro Señor Jesucristo, era conformarnos por medio de esa encarnación, de ese vivir humano que tuvo Jesús, que Él vivió como un hombre, 100%, pero interiormente en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios era estaba dentro de Jesús. Cristo era el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Él era el Dios andante aquí en la tierra. La gente lo veían como un hombre, pero un hombre, hermano, que desprendía un aroma que atraía.
¿Te acuerdas cuando Pedro y su hermano estaban pescando? Jesús dice que iba por allí, por la orilla del mar, y le dijo: dejad las redes, dejad la pesca, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que al instante dejaron las redes, dejaron la pesca. Y más adelante había dos también. Estaba Juan y Zebedeo, y estaba su padre allí. Y dice que Juan estaba remendando. Algún día podré compartir con vosotros el significado de el remendador, porque el Evangelio de Juan es el ministerio remendador que Juan tuvo, para remendar todos esos agujeros, toda esa degradación que estaba entrando ya en la iglesia. El Evangelio de Juan nos aclara, porque muchos decían que Jesús no era Dios. Por eso el Evangelio de Juan comienza diciendo: en el principio era la palabra, pero no era en el principio de Génesis, era en el principio de antes de la fundación del mundo. Dijo: en el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo, dice, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, que el verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, hermano, era el Dios encarnado. Con permiso, voy a cortar otra vez por si hay alguno que no escucha. Amén. Aquí estamos otra vez de nuevo. Es maravilloso, hermano. Dios quería realmente dar la vida divina al hombre. Desde un principio, por eso no he querido hablar mucho y pararme en cuanto a Adán y Eva, cuando Dios le dijo que comiese ¿de qué árbol? Del árbol de la vida. ¿Sabes quién era el árbol de la vida? Era Cristo mismo, era Dios mismo. Dios quería ser alimento, Él quería ser el contenido del hombre. Dios quería que le comiese del árbol de la vida para que lo que entrara dentro del hombre fuese Dios mismo. Él vivía, Adán y Eva, en un paraíso. Hermano, Cristo es nuestro paraíso hoy. Él está hoy dentro de nosotros, porque nosotros hemos comido de este árbol de la vida. ¿Sabe que el hombre cuando cayó, él dejó de disfrutar de aquel paraíso? Él dejó de disfrutar de todo aquello que había, aquello celestial. Dice en Génesis 3:24 que Dios lo sacó de allí. Dice, sacar al hombre de allí, de aquella esfera. Hermanos, fuimos sacados de la esfera divina para lo cual nosotros fuimos diseñados, fuimos creados. Imagínate un guante ha sido creado para contener la mano, tiene la imagen y la semejanza de la mano. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios para contener a Dios. Mientras que tú no cojas ese guante y metas la mano, ese guante no va a dar la forma, no va a dar la expresión y la imagen para lo que fue creado, para lo que fue diseñado. Pero una vez que la mano entra en el guante toma la forma, la expresión, para lo que el diseñador lo diseñó. Hermano, mientras que el hombre no reciba a Dios, y escucha, dice que Dios es el deseado de las naciones. Cristo es lo que la humanidad desea entera, 100%. Es Cristo, hermanos. Él es el deseado. ¿Por qué no vienen? Porque ellos tienen que ver una realidad en nosotros. ¿Por qué la gente seguían a Jesús? Si tú lees el capítulo 1 de Marcos, versículo 15, dice, entonces Jesús se levantaba, dice, muy de mañana, y aún muy oscuro. Escucha, dice 2 veces muy. Cuando nosotros vemos que algo queremos recargar, decimos, esto es muy bonito, esto es muy precioso. Pues él se levantaba muy de mañana, y aún dice la Biblia, muy oscuro. Y sabe, cuando amanecía y bajaba al monte, dice que todos lo esperaban. Y sus discípulos iban para él y dice, Señor, ¿dónde estaba? Todos te esperan. Pero él tenía una comunión íntima con el Padre. ¿Por qué cuando bajaba todos le seguían? Porque él desprendía un aroma que atraía.
¿Por qué aquellos dos que estaban en la barca remendando, Dios le dijo, seguidme, dijo Jesús? Dice, al instante soltaron las redes y le siguieron. ¿Qué vieron? Hermano, yo no sé, pero yo no dormiría tranquilo esta noche. De verdad. ¿Qué vieron? ¿Qué estamos viendo nosotros, hermanos? La palabra se está abriendo a nosotros. Se está abriendo hoy. Bueno, sigo compartiendo. Dice que la imagen es para la gloria de Dios y el dominio dice que es para gobernar. Entonces Él nos creó. Dice que Satanás sabía perfectamente cuál era el propósito de Dios con el hombre. Si tú lees el Salmo 8 y lees también en Hebreo capítulo 2, podrás ver que realmente Satanás sabía para qué el hombre fue creado. Dios se hizo un hombre en Jesús. Mira, en Juan, lo hemos leído antes, Juan 1:1, en el principio, dice, era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo, dice, era Dios. Pero me voy al 14, pego un salto al versículo 14, me gustaría, hermano, que si tenéis vuestras Biblias y el Evangelio de Juan, porque quiero leer varios versículos de ahí para que lo podamos disfrutar, comerlo, rumiarlo, porque la palabra de Dios dice que es nuestra verdadera comida y nuestra verdadera bebida. Si tú lees el versículo de Juan 6:57, dice, como me envió, escucha esta frase, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Escucha cómo termina la segunda parte del versículo 57 del capítulo 6 de Juan, dice, asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Oh, Señor Jesús, en esta noche queremos comerte, queremos rumiarte. La palabra original comer significa masticar. ¿Te imaginas que mastiquemos la palabra de Dios para que esa palabra se haga vida en nosotros? Yo he comido hace un rato y esa comida ya está en mi estómago. Esa comida está siendo digerida. Esta comida está siendo distribuida por todo mi cuerpo y por todas mis células para que esa comida llegue a ser lo que yo soy. Ese es el propósito y el deseo de la encarnación de Dios, que nosotros lleguemos a ser lo que Él es. Te voy a decir una frase que se dijo hace más de 1700 años y la dijo San Agustín. Mira qué frase dijo. El propósito de la encarnación de Dios es que el Dios infinito llegase a ser el hombre finito para que el hombre finito pudiésemos participar, disfrutar, entrar en el Dios infinito. ¿Te imaginas? Eso es algo maravilloso. Yo hablo mucho de que el propósito de Dios es que Él se quiere mezclar con el hombre. Y muchos me dicen, tú hablas de mezclar, que Dios se quiere mezclar con el hombre para expresarle, pero ¿dónde dice eso? Hay un versículo, capítulo, hay muchos, pero te voy a decir uno. 1 Corintios 6:17. Mira lo que dice el apóstol Pablo, porque ahí está hablando que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Oh, hermanos y hermanas, esto es muy serio. Valentía, esto es algo tremendo. Esto es para echarnos a temblar y decir, Señor Jesús, abro todo mi ser a ti. Señor, como Pablo decía, entregad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Bueno, es algo maravilloso, ¿no? Como el propósito de Dios es que Él realmente se quiere expresar a través. Bueno, iba a decir el versículo 6, capítulo 6, versículo 17 de 1 Corintios, dice, pero el que se une al Señor es. No dice será en un futuro, no, dice el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Te imaginas? Dios se ha mezclado con nosotros. Él al venir a morar a nuestro espíritu, cuando Él se sopló en sus discípulos y decir, tomad, recibir el Espíritu Santo. Ese espíritu se mezcló con nuestro espíritu, porque nuestro espíritu estaba muerto. Porque cuando Dios sacó al hombre de allí, del huerto del Edén,
de aquel paraíso que estaba disfrutando de todo lo que Dios era, fue sacado. Y dice que el día que tú comas de aquel árbol, dice que moriría. ¿Qué fue lo que murió? Lo que murió fue esa comunión con Dios, ese contacto con Dios. Disculpa, hermano, adelante. Perfecto, gracias. Entonces, él estaba allí en el paraíso. Entonces, el hombre murió. ¿Y qué fue lo que murió? Fue su espíritu. Fue la comunión íntima que él tenía con el Padre, con el Creador. Pero fue sacado de allí y aún puso querubines y puso una espada allí encendida para que no entrara. Pero qué maravilloso, hermanos y hermanas, yo te digo esta noche, aquel árbol fue desarraigado de allí y vino a nosotros. Dice que en Apocalipsis podemos ver en el capítulo 2 y 3, hablándole a las iglesias, que Cristo es el árbol de la vida. El que coma del árbol de la vida vivirá para siempre. Hoy ese árbol de la vida está dentro de nosotros. Bueno, lo que iba diciendo, empezamos con el versículo 1 del Evangelio de Juan, que el verbo se hizo carne, que el verbo en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero fíjate cómo comienza el versículo 14. Dice, y el verbo, esto tiene que conmovernos esta noche también, hermano, se hizo. ¿Qué quiere decir que se hizo? No era, pero Él se hizo. ¿Te imaginas? El Dios Todopoderoso, Él amaba tanto a la humanidad que se hizo. ¿Qué es lo que se hizo? Se hizo carne. Carne, y dice que habitó entre nosotros. Y dice que vimos su gloria, contemplamos su gloria. Dice, gloria como el unigénito Hijo del Padre. Y Él estaba, dice, lleno de gracia y de realidad y de verdad. ¿Te imaginas? Ese hombre Jesús se hizo carne, pero era una carne sin pecado. Porque ahora te voy a mostrar unos versículos. Igual como cuando Moisés estaba allí en el número 17, que dice que las serpientes estaban picándole a los israelitas y muchos estaban muriendo, y Dios le dijo a una serpiente de bronce, y todo aquel que mire aquella serpiente vivirá. Si te das cuenta, era una serpiente, pero la imagen y la semejanza, pero no tenía la naturaleza serpentina. Él vino y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Él estaba lleno de gracia y de realidad. Quiere decir que en Él no había pecado. No tengo tiempo, pero yo te podía mostrar un versículo en un salmo que ahí habla de una profecía y estaba diciendo, dice, porque tú me engendraste en las entrañas, dice, y me tejiste. Dios aún cuando se engendró en el vientre de María, Él tuvo el cuidado de tejer para que la naturaleza serpentina, digamos la que nosotros hemos heredado de Adán, no entrara en Jesús ni fuese contaminado. Es decir, que Él era 100% Dios y Él era 100% hombre. Maravilloso. Hay aquí, dice otro versículo, cuando dice que de su plenitud estamos tomando todo, gracia sobre gracia. Ese es el deseo de Dios, de que Él quiere que nosotros ahora, digamos, nos hagamos uno con Él. Dice, dice, Dios y el hombre se hicieron uno. Esto fue un paso maravilloso en la obra de Dios. El paso de la encarnación. Cuando Jesús vino, Él era Dios encarnado. El Emmanuel, de la profecía esa que está en Isaías, dice, y un niño se nos nacerá y será llamado Emmanuel, príncipe de paz, nuestro consejero, escucha, Padre eterno. Emmanuel, Dios con nosotros, maravilloso, lo que fue encarnado, hermano, se hizo, pero no era. Hay dos hizo en la Biblia. No creo que me dé tiempo de compartir el segundo hizo, porque dice después cuando Él resucitó, la Biblia en Corintios,
15:45 dice, dice, y como está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, mas el postrer Adán se hizo, dice, espíritu vivificante. Qué maravilloso, con un propósito, con una intención de que Dios quería entrar dentro de nosotros. Tengo que ir terminando, voy un poquito más rápido, y dice, esto fue un nacimiento especial de Jesús, fue Dios, dice que fue la palabra la que se hizo carne, y en este nacimiento maravilloso, dice que por primera vez en la historia de todo el universo del hombre, dice que había un hombre, y que en este hombre habitaba toda la plenitud de la deidad. Y eso lo podemos ver en Colosenses 2:9, cuando dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Por primera vez en el universo había un hombre sobre esta tierra, completamente uno con Dios. Él era la expresión de Dios. Uno con Dios, dice que él vivió a Dios como un hombre. Maravilloso. Dice que en Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. Dice el unigénito, que era Cristo, el hombre Dios encarnado. Dice, sino el unigénito Hijo, que está, dice, en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Es decir, que Cristo dio a conocer al Padre, vivió al Padre, expresó al Padre, era uno con el Padre, pero sabe que todo eso es lo que Dios quiere lograr contigo y conmigo, y pongamos, como se suele decir por aquí en Andalucía, y ponemos el mundo patas arriba, hermanos, os lo digo, necesitamos introducirnos en esta palabra y hacer la vida en nosotros. Él siempre dijo, hombre, él siempre dijo hombre, él nunca dijo Dios. Dice, él era un hombre, él anduvo como un hombre, pero él siempre dependía de la vida del Padre. Él dependía de la vida del Padre. Por eso en Mateo vemos de que Jesús dice que fue conducido por el Espíritu, porque claro, él tenía que ser probado. Tenía que ser probado como hombre. Y dice que fue llevado por el Espíritu, fue impulsado inmediatamente de que él fue bautizado por Juan el Bautista. Y dice que saliendo de las aguas los cielos se abrieron. Y dice que se escuchó una voz, dice, este es mi Hijo, el amado, en quien yo me complazco. A él oí. Y es cuando realmente descendió también la paloma, el Espíritu sobre ese hombre Jesús. Y dice que por el Espíritu fue impulsado y conducido por el Espíritu, dice, al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora dice el capítulo 4, dice, y acercándose el tentador le dijo, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Escucha, dice, si tú eres hijo de Dios. Él no quería escuchar, digamos, la palabra hijo de Dios, porque él vino como un hombre para vencer y aplastarle la cabeza al diablo. Dice que se convierta en panes. Y escucha lo que le respondió Jesús en el versículo 4. Y respondiéndole Jesús, le dijo, escrito está. Esto es algo que nosotros necesitamos aprender, hermano. Cuando nosotros hablemos, tenemos que hablar la palabra de Dios. Esta palabra está en Deuteronomio. Dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda palabra. Escrito está. Oh, hermano, esto me anima, me alienta, me desespera. Oh, seguir adelante, hermano y hermana, de verdad, para disfrutar de esta palabra, aplastarle la cabeza al enemigo y decirle, Señor Jesús, yo quiero ser uno contigo, yo quiero ser uno en tu mover, donde tú te estás moviendo, como le dijo a la Sulamita. Dice, ¿dónde está mi amado? Quiero buscarlo. Dice, sigue las huellas del Cordero. No, sigue las huellas, dice, de los que le siguen. Hermano, necesitamos ser aquellos que seguimos al Cordero por donde quiera que va. Bueno, vamos al versículo 6. Dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está,
Él también le hablaba la palabra, el diablo. Dice, porque Cristo, dice, sus ángeles le enviará acerca de ti. Dice, y en sus manos te sostendrá. No sea que tú tropieces tu pie contra una piedra. Y escucha otra vez. En el 7 le dice, entonces Jesús le dijo otra vez, escrito está también. Escrito está también, dice también. Dice, no tentará al Señor tu Dios. Y otra vez en el versículo 8 dice que el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos, dice el 9, y le dijo, todo esto te daré si tú postrares me adorares. Y otra vez dice en el 10, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Señor Jesús, es maravilloso. Él vino como un hombre que iba a derrotar a Satanás. Él en todo momento vivió 100% como un hombre, pero un hombre que su mente, su corazón, sus ojos, sus oídos, era íntegramente para Dios. Él vivió a Dios, él expresó a Dios. Él con 12 años, dice María, que se perdió, dice, 3 días llevamos buscándote. Y dice que los escribas, los maestros, dice que estaban maravillados, con 12 años. Y entonces le dijo, llevamos 3 días buscándote tu padre y yo. ¿Y qué le dijo el Señor? Dice, ¿no sabes que tengo que estar en los negocios de mi padre? Y dice la Biblia, y entonces María guardaba estas cosas en su corazón, porque ella sabía que lo que había concebido era por el Espíritu Santo, y era 100% Dios lo que había salido de su vientre. Por eso también en la boda de Cana le dijo, ¿qué tiene mujer conmigo? ¿No sabe que todavía no ha llegado mi hora? Y ella dijo, haced todo lo que os diga. Así que nadie crea que María es intermediaria. No. El único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo el justo. Valentín, no sé, pero tengo que terminar. Hay muchas cosas aquí, muchas deliciosas y disfrutables, hermano, pero comparto un poquito más y ya termino. Dice, él era uno con Dios, completamente obediente a Dios, lleno con Dios. En los 4 evangelios, él enfatizó de que él era el Hijo del Hombre. Todos los demonios le decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero él siempre lo reprendía y le decía, calla, enmudece. Él estaba lleno de Dios y dependía de esta llenura de Dios. Podemos ver solamente en los versículos, dice que él era un verdadero hombre como tú y como yo, pero sin pecado. Él dice que vino en semejanza de carne de pecado, en semejanza. Mira en Romanos 8:3, o leo este versículo, dice, porque lo que la ley pudo hacer, no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, dice, Dios, enviando a su Hijo, escucha esta palabra, en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Maravilloso. Es como en Juan 3:14 cuando dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario de que el Hijo del Hombre sea levantado. Él tenía que ir a la cruz para terminar con la muerte, con el pecado, con el mundo, con la cultura. Tenía que terminar con el diablo y pudo decir al final, consumado es. Y dice que él fue muerto en la carne, dice en Primera de Pedro, pero vivificado en el Espíritu. Conforme él iba muriendo como hombre en la carne, dentro el Espíritu estaba siendo vivificado. Termino diciendo ya un versículo aquí que hay, en Juan, para que podáis comprender este asunto. Juan 12:24 dice, porque de cierto os digo, que si el grano de trigo, él era el grano de trigo, no cae a la tierra y muere, dice, queda solo. Pero si ese grano de trigo muere, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. Es decir, que ese grano de trigo cayó a la tierra,
fue corrompido, fue roto, pero fue la cáscara, la humanidad. Pero dentro de ese trigo estaba esa semilla, esa vida que germinó y produjo una espiga con 100 granos de trigo. Eso es lo que Dios quiere producir hoy a través del cristianismo. No me gusta de verdad oír la palabra denominaciones, organizaciones, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo. Leo ya solamente un versículo, no lo voy a leer porque no lo tengo, pero os digo de memoria. En Juan 2, en 1 Corintios 12, dice, así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, pero siendo muchos miembros es uno solo, escucha, dice, así también el Cristo. Porque a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, sean judíos, sean esclavos, sean libres, sean payos, sean gitanos, sean rumanos. Hermano, aquí no hay colores, no hay raza. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu y fuimos introducidos en un cuerpo. Así aquí nadie es más que nada, sino que Cristo es la cabeza. Me gustaría seguir compartiendo más, pero comprendo que ya es muy tarde y tengo que terminar, Valentín. Doy la palabra, suelto el micro y no sé si alguien quiere compartir algo o quiere preguntar algo, lo que sea, pues yo estoy aquí abierto a lo que me digáis y cuando queráis aquí estamos. Que el Señor os siga fortaleciendo, hermanos, os siga vivificando vuestro espíritu, siga abriendo vuestros corazones, siga alumbrando vuestros ojos, como dice en Efesios 1:17, Pablo rogaba para que nuestros ojos fuesen abiertos y pudiéramos participar de la divinidad de Dios. Así que yo oro por cada uno de los hijos de Dios que, Señor, intensifícate en cada uno de nosotros para llevar a cabo lo que hay en tu corazón. Hay mucho más, pero aquí estamos. Muchas gracias, hermano, por permitirme de poder liberar lo que hay en mi espíritu y mi corazón. Amén.